Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Somos el equipo número 1 y en esta tarde les vamos a hablar sobre la termodinámica de las reacciones de corrosión. Vamos a entrar a la introducción. En el presente trabajo se refiere al tema de la termodinámica como reacciones de corrosión. Estudiaremos cómo trabaja la termodinámica en una corrosión. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a definir qué es la termodinámica, qué es una corrosión, qué es una reacción. La termodinámica es el estudio de interrelación entre el calor y el trabajo con reacciones químicas o cambios físicos. En cambio, la corrosión se define como el deterioro de un material en consecuencia de un ataque electroquímico, mientras que la reacción la podemos definir como un cambio producido en respuesta a un estímulo, o sea, una reacción. ¿Qué es el equilibrio químico? El equilibrio químico es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible cuando se observa que las cantidades relativas de dos o más sustancias permanecen en constante, es decir, el equilibrio químico se da cuando la concentración de las especies participantes no cambia a pesar de mezclarlas. De igual manera, en estado de equilibrio no se observan cambios físicos a medida que transcurre el tiempo. Hay dos tipos de equilibrio químico. El equilibrio químico heterogéneo, o mejor llamado como cambio irreversible, y el homogéneo, que es también conocido como una reacción reversible. El cambio irreversible es aquella que posee una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. La reacción puede ir de izquierda a derecha. Esto produce la denominación de cambio irreversible. Ahora, cambio reversible o homogénea es la combinación de dos o más elementos o sustancias que pueden presentarse en cualquier estado de la materia. Se caracterizan por ser uniformes. ¿Esto qué quiere decir? Que los elementos que la componen no son distinguibles a simple vista. Factores que afectan el equilibrio químico, tales como la temperatura, la presión, la concentración de los elementos. Las características pueden ser que es dinámico, que haya puestas para que haya un buen equilibrio químico. El equilibrio químico no depende de la dirección, o sea, en qué sentido va. Y también las constantes de concentración, quienes estas son ecuaciones en las cuales podemos encontrar el equilibrio químico. El equilibrio químico se rige por el principio de Le Chatelier. ¿Quién es Le Chatelier? Nos menciona aquí que, mejor conocido como Henri Louis Le Chatelier, nacido en París, Francia, el 8 de octubre de 1850, fue un famoso químico francés, el cual dio el principio a la ley de equilibrio químico llamada principio de Chatelier. La variación de uno o varios de los siguientes factores pueden alterar la condición de equilibrio, tales como la variación de temperatura, de donde podemos observar que un incremento de temperatura favorecerá el sentido que consuma parte de ese exceso de calor, mientras que una disminución de la temperatura favorecerá el sentido que regenere parte del calor eliminado. También la variación y la presión del volumen. Si aumenta la presión de un sistema gaseoso en equilibrio, disminuye el volumen. Entonces, el sistema se desplaza hacia donde hay un menor número de moles, como lo podemos ver aquí en nuestra diapositiva. La variación de concentración. Esto quiere decir que cuando aumenta la concentración de una sustancia que se encuentra en un sistema en equilibrio, el sistema se desplazará de modo que utilizará parcialmente la sustancia
que se adicionó, así como también tenemos el efecto de catalizador. Un catalizador actúa sobre la rapidez con la que se alcanza el equilibrio, pero no modifica la composición de la mezcla, no afecta el valor de la constante de equilibrio. ¿Qué es el equilibrio electroquímico? Nos menciona que el equilibrio electroquímico se establece cuando las fuerzas eléctricas y químicas debidamente en diferencias de concentración son iguales y de sentido contrario. Nos menciona que para que un ion esté en equilibrio electroquímico debe haber una relación definida entre concentraciones y la diferencia de potencial eléctrico entre ambos compartimentos. ¿Cómo ocurre el equilibrio electroquímico? Ocurre cuando las moléculas están sometidas a fuerzas químicas. Ocurre cuando las moléculas tienden a moverse desde los lugares en los que están en alta concentración hacia los que están en una baja concentración. Por fuerzas eléctricas, tienen tendencia a moverse para lograr la neutralidad eléctrica. En este sentido, las cargas con signo contrario se atraen, las de igual signo se repelen. El sistema alcanza el estado de equilibrio cuando los iones tienen la misma tendencia a moverse de un lado a otro de la membrana, en este caso el equilibrio dinámico. Para seguir con la exposición, le voy a ceder la palabra al compañero Antonio de Jesús. Buenos días, hoy le vengo a decir sobre el potencial de equilibrio y comportamiento frente a la corrosión. La corrosión puede describirse en primer término como en reacción de oxidación o semejante por tanto a cualquier oxidación química, fenómeno natural por el medio del cual los sistemas químicos expresan su tendencia hacia un estado de equilibrio estable. La fuerza impulsora de la corrosión, situación de equilibrio. Toda transformación química real que experimente un sistema debería ser irreversible, por tanto, en un proceso de corrosión, la energía libre o potencial termodinámico del sistema disminuye de forma que habrá equilibrio cuando sea mínima su energía libre. Toda relación necesita vencer una barrera de energía llamada energía de activación Q. Diagrama de energía libre de un metal con tendencia a corroerse alfa G menor que 0. La relación para tener lugar necesita vencer la energía libre de activación Q0. Ecuación de Arrhenius. K es la velocidad a una constante cinética específica, R es la constante de las gases, Q la energía de activación y T la temperatura. La termodinámica permite realizar los balances de energía que, para el caso de los metales puros colocados en una situación ambiente determinada, permitieran predecir su comportamiento, en este caso si apareciera o no en ellos tendencia a la corrosión. Pilas electroquímica. Una pila electroquímica es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas o bien de producir reacciones químicas a través de la introducción de energía eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo. Descripción de una pila. Las dos pilas metálicas se llaman electrodos, aquel en el que produce la oxidación, que por convenio se utiliza a la izquierda, recibe el nombre de ánodo y cátodo. El otro electrodo en el que se produce la reacción. La separación de los dos procesos puede efectuarse mediante A. Un tabique poroso, por ejemplo porcelana. B. Realizándolos en dos recipientes distintos unidos por un puente salino, que es un tubo de vidrio que contiene una solución concentrada de electrolito inerte respecto al proceso redox. El puente salino o el tabique poroso tiene dos funciones: cerrar el circuito y mantener la neutralidad eléctrica de las disoluciones. Interpretación física del potencial reversible de un electrodo.
Es la diferencia de potencial que corresponde a una celda o simétrica construida con un electrodo de ese elemento. Un electrodo estándar de hidrógeno cuando la concentración efectiva o actividad de los iones que intervienen en el proceso es 1MO-L. La presentación de la sustancia es atmósfera y la temperatura es de 298 K, 25 centígrados. Es la medida de un potencial electrodo reversible individual en condiciones estándar. El potencial normal del electrodo se representa habitualmente como E y su unidad en el sistema internacional es el voltio. Es una constante de cada electrodo e indica la tendencia a producirse que por cierta semejanza. Potencial del electrodo. Los potenciales positivos oxidan el hidrógeno. Los potenciales negativos reducen el hidrógeno. Reducción de reducción es 2H más 2E es igual a 2H. Reacción de oxidación ZN2 más 2E. Para el caso del ZN, este se oxida reduciendo con sus electrones al hidrógeno. Gracias.